Feliz inicio de semana, querido hermano, querido amigo. Qué bueno es tenerte por acá para juntos estudiar una vez más el repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Sabes que el título es súper interesante, dice para agradar a Dios. Y podemos iniciar con la pregunta, ¿será que el ser humano puede agradar a Dios? ¿Será que Dios siendo Dios y el hombre siendo hombre, Dios puede agradarse del ser humano? Pues quédate hasta el final para responder esta pregunta. El texto bíblico para esta semana lo encontramos en Sofonías capítulo 3, versículos 17. Y dice, Jehová tu Dios está en medio de ti, es poderoso, Él salvará, con alegría se regocijará por causa de ti. Te renovará en su amor, por causa de ti se regocijará con cánticos. Por causa de ti se regocijará con cánticos. Para introducir esta lección, gusto mucho la ilustración que se usa. Porque ahora me gustaría desafiarte a imaginarte a un niño de 5 años que toma un regalo, lo envuelve y de pronto se lo lleva a su padre. Y su padre lo mira y dice, hijo, esto que me estás dando no sirve, esto yo me lo puedo comprar. Es más, lo que estás utilizando para darme inclusive es mío. Así que tranquilo, yo te amo mucho, pero por favor llévate tu regalo. El primer pensamiento que obviamente llegaría a nuestras mentes es que este padre es un desconsiderado, es un hombre malo, es un hombre poco empático. Finalmente, pues no sabe demostrar el amor que siente por su hijo. Simplemente se conforma con decirle te amo. Bueno, la escuela sabática utiliza esta ilustración y nos gustaría usar esta ilustración en este día para hacernos mención de que el Señor Jesucristo no es así. Dios no solamente nos ama, sino que Dios también demuestra su amor para con nosotros. Y en la parte del día domingo, la mejor ilustración que utiliza la escuela sabática para referirse a ese amor maravilloso de Jesús por nosotros es la ilustración del hijo pródigo, encontrada en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Escogí leer los versículos 20 al 23. Usted conoce el relato bíblico. El relato bíblico dice que un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos le pidió la parte de los bienes que le correspondía, se fue a una ciudad lejana y allí los desperdició viviendo perdidamente. Lo interesante de ello es que, en primer lugar, después que el joven se va, después que no tiene nada, después que lo pierde absolutamente todo, en su pensamiento le da por arrepentirse de lo que él hizo y regresar para la casa de su padre. Pero mira lo que dice el texto bíblico. Se levantó y se fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero por favor, tenme como uno de tus siervos. Sin embargo, dice el versículo 22, el padre le dijo, sacad de inmediato el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, comamos y regocijémonos y hagamos fiesta, porque mi hijo había muerto y ahora ha revivido, ahora está vivo, está con nosotros. Generalmente, los comentaristas sobre el texto de la escuela sabática dicen lo siguiente. Ellos afirman que lo natural y lo normal sería despreciar al hijo, es más, ni siquiera recibirlo. Es más, para el pensamiento cultural judío, recibir a un joven que se había ido de esta manera sería una deshonra para el padre. Pero usted puede notar que el padre se da la tarea o se da el trabajo de no solamente recibirlo, sino de correr hasta donde él está, abrazarlo, besarlo, vestirlo de ropas nuevas y hacer una fiesta y regocijarse, feliz, contento porque su hijo ha vuelto. Y aunque usted no lo crea, yo he conocido mucha gente, muchos jóvenes, muchas señoritas que han salido de su casa y nunca más han podido regresar por rechazo de su padre o de su madre. Parece increíble, pero así es. Pero lo interesante de esta ilustración es que el amor de Jesús se refleja en la vida de este padre, porque este padre corre hasta donde está su hijo, lo abraza, se regocija en él. No sé si en este día estoy hablando para una persona que se alejó de la iglesia, o que está dentro de la iglesia pero se alejó de Dios,
porque tus pecados te hicieron huir, te hicieron esconderte, te hicieron correr, te hicieron apartarte de Dios, te hicieron separarte del Señor, te hicieron huir del Señor. Entonces el Señor se presenta una vez más en esta ilustración como el Padre que está dispuesto a abrazar a su Hijo, que está dispuesto a perdonar a su Hijo, que está dispuesto a comerse un banquete con su Hijo y que está dispuesto a hacer fiesta con su Hijo. Jesús te ama independientemente de tu condición. Eso tiene que quedar muy claro en nuestras mentes. Jesús te ama siempre y cuando estés dispuesto a regresar también. Jesús te ama y Jesús no te rechaza cuando usted decide volver a las manos poderosas de Jesús. Interesante, qué hermoso esto. Vamos a avanzar. Vamos a hablar un poco sobre el regocijo de Dios. Y lleva un paralelismo, una conexión justamente con lo que acabamos de mencionar. Esto corresponde al día martes. Y el día lunes, y el texto clave que se utiliza para el día lunes es exactamente lo que fue el texto de memoria. Sofonías 3:17. Dice: Jehová tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso, Él salvará, con alegría se regocijará por tu causa, te renovará en su amor, por causa de ti se regocijará con cánticos. El Señor se regocijará por causa tuya. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Dios puede regocijarse por su pueblo? Efesios confirma esto. La carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25, dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, que sea santa y sin falta. Generalmente, muchas personas han considerado a Dios como ese Dios que se aparta o se esconde de sus hijos cuando sus hijos pecan. Pero Dios se encarga y entiende que el único argumento para salvar a sus hijos es a través del poderoso amor, de ese verbo poderoso, el amor. Entiende que ese es el único camino para que sus hijos puedan regresarse a Él. El Señor entiende de que así como Él amó a la iglesia, que utilizan aquí una metáfora. Bueno, este texto literalmente, aparte de ser una metáfora de ilustrar el amor de Dios, es literal para con los hombres. Los hombres somos llamados a amar a nuestras esposas. No necesariamente entenderlas siempre, amarlas independientemente. Pero en el contexto de la escuela sabática, este texto se está utilizando para darle a entender a nosotros, los lectores, de que el amor de Jesús incondicional por nosotros nos ama mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Qué te está diciendo Jesús en estas palabras? Jesús te está diciendo que nosotros, su pueblo, su iglesia, sus criaturas, su creación, somos parte de Él. Somos imagen y semejanza de Dios. Y el amor que Dios proyecta hacia nosotros es un reflejo de lo que Él es. En otras palabras, esto nos está dando un mensaje muy contundente y muy importante. Nosotros somos parte de Dios. No estoy diciendo que somos parte de la deidad, pero somos parte implícita, especial, querida de nuestro Señor Jesucristo. Entendido ello, vamos a avanzar a la parte del día martes. ¿Cómo complacer a Dios? Hablemos de cómo complacer a Dios. ¿Será que Dios puede ser complacido por nosotros? Vamos a ver qué dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 4. La palabra del Señor dice: pues que ante mis ojos tú eres de gran estima, eres honorable. Yo te amo, daré hombres por ti y daré pueblos por ti. Pareciera que el Señor quiere dejar en claro desde el Antiguo Testamento de que Él está dispuesto como un padre amante a hacer cualquier cosa por nosotros. Cuando leemos el libro de Salmos, capítulo 149, versículo 4, dice: porque Jehová se agrada de su pueblo, a los humildes dará con salvación. Cuando miramos ahí mismo el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 8, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, pero la oración de los rectos le agrada. Abominación es a Jehová el camino del impío, pero Él ama al que sigue la justicia. Seguir la justicia es seguir a Cristo Jesús.
Seguir la justicia es seguir el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. El Señor se agrada de aquellos que desean también agradarlo. Solo que si hablamos desde una perspectiva literal, todo lo que el ser humano pueda hacer, aún su propia justicia, se convierte delante de Dios en trapo de inmundicia, porque el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino que hace las obras de la ley como consecuencia de su salvación. Entonces aquí podemos ver de que el grande agrado de Dios por el hombre es salvarlo. Dios se agrada en salvar al hombre, Dios se agrada en perdonar, Dios se agrada en redimirlo, Dios se agrada en buscarlo, Dios se agrada en perseguirlo, Dios se agrada en encontrarnos. Esto es interesante. Cuando, por ejemplo, damos un vistazo al día miércoles, el subtítulo allí es Piedras Vivas. Y vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. La Escritura dice, pero Dios demuestra su grande amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El grande amor reflejado de Dios por nosotros, no dice nosotros mostramos nuestro grande amor por Dios, dice Dios muestra su grande amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y seguíamos practicando el pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces Jesús no nos ama por lo bueno que somos, por lo recto que somos, por lo fiel que somos. Jesús nos amó antes de ser rectos, antes de ser buenos, antes de ser correctos. Obviamente, y aquí quiero hacer un paréntesis, esa gracia y ese amor tiene que ser aceptada por nosotros para que Jesucristo nos pueda transformar. Porque la gracia de Dios no solamente es salvadora, sino que esa gracia es transformadora. Hay mucha gente que piensa que Dios lo va a salvar en pecado, y Dios no salva a nadie en pecado, Dios nos salva del pecado. Y en eso es bien enfática la lección de esta semana. Dios sabe que el pecado te destruye, Dios sabe que el pecado acaba con la familia, acaba con el hogar, acaba con los hijos, acaba con la salud, acaba con todo lo bueno. Entonces, para que estas cosas no te destruyan, el Señor te llama con su grande amor a sacarte del pecado, a redimirte del pecado, a salvarte del pecado, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos vivir unas vidas apartadas y separadas para Él. Di amén ahí donde estás. Vamos a avanzar. Mira acá. Romanos 8, bueno, ya leímos Romanos 8:5. Vamos a ver Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que cuando Pablo escribe esto, ninguna condenación hay para los que están en Jesús, Pablo también está diciendo que aquellos que aceptan a Cristo Jesús y se despojan del precio o del peso del pecado, pueden empezar a vivir una vida santa delante de Él y ser reconciliados con Dios. Podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe, en virtud de la obra de nuestro Redentor. Te voy a decir algo interesante y sorprendente. Con el mismo amor que Dios ama a los que se van a salvar, con ese mismo amor Dios ama a los que se van a perder. Sí, así como lo dije, con el mismo amor que Dios ama al que se va a salvar, con ese mismo amor Dios ama al que se va a perder. Solo que hay una pequeña diferencia. El que se salva es aquel que acepta ese amor y corresponde a ese amor de Dios. Somos llamados entonces por Dios a aceptar ese amor maravilloso. Por ejemplo, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: acercaos a él, piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas o casa espiritual para ser sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que el Señor quiere que agrademos a Él a través de nuestra conducta. Somos pecadores, Dios nos ama como pecadores, pero nos salva del pecado, nos saca del pecado, nos restaura del pecado y nos convierte ahora en sacerdocio santo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Porque el pueblo de Dios es llamado no a ser un pueblo solamente que conozca de la Biblia, que conozca la bonita teoría de la palabra del Señor, sino a separarse del pecado para seguir a Cristo Jesús. Y usted puede decir, pero ¿quién vive sin pecar? No sé quién puede vivir en este mundo sin pecar. Solo sé que por la gracia de Cristo el ser humano es perdonado.
Pero todo aquel que es perdonado y es alcanzado por la gracia de Cristo, a través de la obra bendita del Espíritu Santo, es santificado, es transformado para tornarse en un fiel discípulo de Cristo Jesús. Hebreos 11:1 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. El Señor nos llama entonces a acercarnos a Él por la fe. Y cuando la Biblia habla de la fe, está hablando de que no somos salvos solo por las obras o por lo que hacemos. Somos salvos por la creencia poderosa en ese Cristo Jesús. Gente linda, vamos cerrando este segmento y vamos entrando o declinando en la última parte. Jueves 16 de enero. Un objetivo digno. El libro de Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: Jesús le dijo: si puedes, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Este padre está yendo delante de Jesús para que Jesús expulse un demonio de su hijo que está totalmente, literalmente hablando, loco con este demonio y ha perjudicado su vida, su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente él va por la fe ante Jesús y le dice: Señor, ayúdame por favor. ¿Puedes creer? Sí puedo creer, pero mi fe es pequeña. Me gusta el énfasis que da la escuela sabática para este texto, porque el énfasis de la escuela sabática en este día es el siguiente: no importa qué grande o pequeña sea tu fe, no importa si ya eres un hermano robusto en la fe y ya crees en Jesús con todo tu fervor, con toda tu fuerza y le amas, o si eres una persona que estás empezando a crecer en las cosas espirituales, o tal vez una persona que ni siquiera frecuentas a la iglesia, o una persona que tal vez ni siquiera quiere creer, pero ni siquiera a veces puede orar. Pídele a Jesús que te ayude a creer. Entrega tu vida a Jesús y dile: Señor, yo quiero, pero no puedo. Yo quiero hacerlo, pero a veces no siento ganas. Yo quiero entregarme a ti, pero no sé cómo entregarme a ti. Ayuda mi incredulidad. Y ese Jesús que sanó y restauró a aquel joven por la fe de este padre, también podrás restaurar y transformar tu vida independientemente de lo que seas. Jesús no dijo al hombre: vuélvete a mí o vuelve a mí cuando tengas más fe. En lugar de eso, el Señor escuchó su clamor y le dijo, cuando le dice: ayúdame a creer, el Señor fue suficiente para responder esa oración. Oremos en este día y pidamos al Señor que nos ayude a creer, porque por más pequeña que sea nuestra fe, cuando le pedimos ayuda poderosa a Jesús, Jesús aparece para mostrarse con poder y salvarnos del mal y del pecado. Y recuerda siempre, Jesús quiere salvarnos del pecado, no en pecado, porque el pecado nos autodestruye, el pecado nos denigra, el pecado nos hace una desgracia en esta vida. Necesitamos en el nombre de Jesús entregarnos a Él y Él nos salvará. Finalmente, queridos hermanos, quiero concluir leyendo el siguiente pensamiento. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice Jehová, el Señor, guardad mis mandamientos. Entonces, ya sabemos que Dios nos ama. No hay nada que podamos hacer para que Él deje de amarnos. Pero que Dios nos ame no significa que estamos completamente salvos. Dios amaba mucho a los antidiluvianos, las personas que Noé le predicó en su época, y solo 8 de ellos se salvaron, los demás perecieron. Para que podamos gozar de esa salvación, necesitamos entonces aceptar ese amor, aceptar esa salvación, vivir en esa salvación, depender de esa salvación para ser instrumentos e hijos de Cristo Jesús. Él salva a los hombres no en el pecado, sino que los salva del pecado. Los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. El único camino para finalmente disfrutar de esta salvación que el Señor nos ofrece es obedecer su palabra. Sí, obedecer su palabra. Hoy día no se habla de la obediencia, pero es necesario para que la obediencia nos protege de muchas cosas. Y recuerda que el Señor quiere lo mejor para nosotros, entonces lo mejor que podemos hacer es obedecerle. Yo siempre coloco el ejemplo y la ilustración de un padre que tiene 2 hijos. Y digo así: imagínate que uno de sus hijos es profesional, todo le va bien, gana bien,
hace empresas, emprende, su economía está estable, su familia está estable. Pero al mismo tiempo el padre tiene a un hijo que está en la cárcel. Yo pregunto, ¿ese padre o esa madre deja de amar al hijo que está en la cárcel porque está en la cárcel? Yo creo que no, yo creo que sigue amando a los dos. Solamente que este muchacho, este hijo que fue obediente, que hizo lo que él le dijo, que actuó como él le pidió, que en su adolescencia escuchó los consejos de sus padres, obviamente le va a ir bien. Y aquel que fue rebelde, aquel que no obedeció, aquel que no quiso, aquel que quiso vivir una vida desordenada, obviamente le va a ir mal. El amor de Dios por nosotros es el mismo, pero la desobediencia trae consecuencias, así como la obediencia también trae consecuencias. Finalmente la Escritura dice, la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo, tenemos comunión con Dios, el pecado llegaremos a odiar finalmente al pecado y a verlo como odioso. Deseo de toda la gente, página 637. Que Dios te bendiga y que el Señor te dé fuerzas para obedecer su palabra, porque cuando usted y yo obedecemos, los más bendecidos somos nosotros. Permíteme hacer una oración. Querido Dios, bendice a las personas que están viendo este vídeo. Si su fe está fuerte, continúa fortaleciéndola más. Pero si a veces no tienen fuerzas ni para creer en ti, ayúdales a creer. Que tu bendición sea sobre ellos y sobre cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.